clave. Claro. Bueno, vamos a hablar esta noche de los impuestos a través de la historia. Ha habido de todo. Ha habido quienes distribuyeron bien el dinero recaudado, o algunos gobiernos cuyos personajes se enriquecieron en relación directa con el empobrecimiento general, etcétera, etcétera. En el Egipto de los Ptolomeos, que ya era un Egipto tardío, los Ptolomeos eran más bien griegos, eran descendientes de aquellos generales de Alejandro que se quedaron en Alejandría después de la muerte de Alejandro Magno. Bueno, en este Egipto, el Egipto de Cleopatra, es el de los Ptolomeos, Claro. a los reyes solo les importaba acrecentar la reserva real para emprender la conquista del mundo helénico. O sea, nada, la gente pagaba impuestos y los tipos armaban grandes ejércitos y así. Sí. En Persia, la ruta de la seda no alcanzaba a saciar la voracidad de los reyes y de los sátrapas. Y entonces el monarca no aspiraba a un crecimiento de la economía, sino a un enriquecimiento personal. Con los pesados impuestos mantenía su ejército, pero también el lujo de la corte, en donde, al decir de los cronistas, los perros comían mejor que los esclavos y que el resto del pueblo, ¿no? Los perros de la corte. En los mitos clásicos, los tributos que se otorgaban tenían un fundamento compensatorio. No es que buscaban una ganancia, sino que se aplicaban incluso en forma de castigo. Quizá el tributo más famoso fue el que impuso el rey Minos, era rey de Creta, ¿no?, a Atenas. Recuérdese que Androgeo era un hijo del rey Minos que se destacaba en todos los juegos atléticos y había acudido a participar en unas competiciones en Atenas y las organizaba el rey de Atenas, Egeo. Y Egeo parece que, envidioso de las habilidades de Androgeo, lo mandó a luchar con el toro de Maratón. El toro lo mató. Otros dicen que lo mataron por envidia, los luchadores a quien él había vencido, etc. Cuando Minos, el rey de Creta, se enteró de la muerte de su hijo, atacó Atenas. Como la guerra se prolongaba y estaba deseoso de terminarla, Minos rogó a Zeus que lo vengase de los atenienses, y entonces el hambre y la peste se abatieron sobre Atenas. Desesperados, los atenienses consultaron al oráculo, y el oráculo respondió que para que terminara la plaga tenían que dar a Minos lo que Minos pidiera. Entonces fueron al pie y dijeron: a ver, Minos, ¿qué querés? Que te lo damos. Y Minos formula el famoso pedido. Exigió que todos los años le pagaran con 7 jóvenes y 7 doncellas sin armas para ser pasto del Minotauro, un monstruo que Minos guardaba en el laberinto de Creta. Y este tributo se pagó durante años, hasta que, como sabemos, Teseo liberó a Atenas de aquella obligación. Un tributo parecido en su causa fue el ordenado por Ergino a los tebanos. Parece que un tebano llamado Perieres había matado al padre de Ergino durante unos festejos. Entonces Ergino reunió un ejército, marchó contra Tebas, después de exterminar un montón de niatos, concertó con el rey de la ciudad, que era Creonte, ¿no?, un impuesto en el que exigía por espacio de 20 años la paga de 100 bueyes cada año. Bueno, esto es más razonable, claro, más razonable, y también nos da una idea casi enternecedora de la pequeñez de aquellos estados, la pequeñez económica, ¿no? 100 bueyes por año a un estado. Hoy el Banco Central ha perdido más de 100 bueyes. Sí. 600 millones de dólares. Creonte pidió ayuda a Heracles, que en una oportunidad interceptó a los cobradores de Ergino, les cortó la nariz, les cortó las orejas
y se las mandó a Ergino. Ergino se indignó. Y sí. ¿Cómo le van a cortar las narices a mis cobradores? Encima me la mandan a mí. Pero bueno, atacó Tebas otra vez, pero nadie podía con Heracles, quien ganó la batalla prácticamente él solo, e impuso a Ergino un tributo, el doble del que éste había obligado a otorgar a los tebanos. O sea, 200 bueyes. 200, 100 por 2. 100 por 2, pero es que hago la cuenta. 200 bueyes. Me dicen aquí el equipo de producción. Está confirmado, sí. Entonces Creonte, agradecido, le dio a Heracles a su hija mayor, que se llamaba Megara. ¿Cómo? Megara. Usted se burla siempre. No me burlé de nada. De los nombres. Se llama Megara. No, está bien, señor. Cada uno tiene derecho. Por ahí de apodo le decían otra cosa. Claro. Bueno, vale decir que en ciertos casos el impuesto es un castigo, ¿no? Que los ganadores infligen a los perdedores. En cambio, la idea del impuesto que muchos tenemos es la de una compensación que los poderosos conceden a los que tienen menos para atenuar la desigualdad y también para hacer crecer la economía. Claro. Pero esa no era la idea entonces. Situémonos en la Edad Media, por favor. Bajo el régimen feudal, los censos eran ciertas cargas anuales que los vasallos debían pagar a cambio del lugar que les concedía su señor. ¿Ven? Había censos de todo tipo, y algunos eran raros. En Bolonia, los arrendatarios de los benedictinos de San Próculo, ríase si sí. Por favor. Alfajores San Próculo. Qué ricos en la boca. Vanguardia en el sabor. Se me deshace en la boca. Sí. Lo felicito. No se burle de una charla histórica que está. Quédese tranquilo, doctor Peluda. Bueno, los benedictinos de San Próculo debían pagar un censo quizás simbólico, consistente en el humo de un pavo cocido. Señor, está muy bien, ¿eh? Lo está haciendo a propósito. El procedimiento era el siguiente: el deudor se acercaba al acreedor, que era el señor, y descubría en su presencia el pavo. ¿Y el otro olfateaba? Y el otro le olfateaba el pavo. Señor. Y el humito que salía de ahí. A mí mándeme un inspector de la FIP. Después el animal se retiraba intacto. Claro. Lo único que hacían te lo olían. Pero nada más. Los vasallos, otro impuesto raro. Los vasallos del señor de Touchavaux, en Poitou, estaban obligados a ir a ofrecerle todos los meses un canario atado con un piolín. También estaban las gallinas de censo. Eran aquellas cuyas plumas servían para confeccionar colchones. Sí. Después, algunos censos excepcionales consistían en cosas de escaso valor, pero difíciles de encontrar. Una prenda, que salvaba de entregar artículos más valiosos por ahí. Había señores que no exigían más que un conejo que, por ejemplo, debía tener la oreja derecha blanca y la izquierda negra. Y muchas veces se multaba severamente al vasallo que teñía una de las orejas. Era blanco el conejo, pintaban la otra de negro. Sí. Vamos, señor. Bueno, también es un capricho suyo el de una oreja de cada color. Agarró la lluvia, conejo, y... Sí. Bueno, en muchos casos los hacían exponer a los deudores sus habilidades en espectáculos degradantes. En el señorío de Grandlieu, aquellos a quienes se arrendaba el derecho de pesca en los lagos de la región estaban obligados a bailar un paso que todavía no se hubiese visto, a cantar una romanza que no se hubiese oído y sobre una letra que no fuese conocida. No está mal. Sí, no, está bien. Jules Michelet refiere que los vasallos de la Borgoña tenían la obligación de imitar a un borracho, bailar al modo de los labriegos y cantar delante de la esposa del señor dominante.
Esa es la FIP, loco. Claro, esa. Vos vas ahí, bueno, señor, tiene que pagar el impuesto a las ganancias. Bueno, a continuación voy a imitar a un borracho. ¿Qué tal, hermano? Bien. Vamos a ver qué sucedía en Pontoise. Las mujeres, si no podían entregar sus cosechas, estaban obligadas a golpear y a arrojar piedras en los fosos del castillo del señor. Esto tenía una razón. Los golpes eran para espantar a las ranas, que impedían al dueño dormir. Según un historiador, los castillos estaban rodeados de agua, en la que pululaban con una fecundidad desesperante batracios indestructibles que a millones durante la noche prorrumpían en un concierto intolerable. También se cuenta que cierto vasallo de Dijon, por haberse retrasado un mes en la paga, tenía la obligación de ir todos los días a la morada de su señor, pero al recorrer el trayecto era preciso que retrocediera un paso cuando había dado dos. A mí me gusta caminar así. Dos para adelante, uno para atrás. Dos para adelante, está bueno. En momentos de crisis, los impuestos o tributos feudales formaban la principal renta del señor, quien se hacía entregar, en vez de música, canarios, paso de baile, los muebles, utensilios y hasta los alimentos primarios de los vasallos de su feudo. Ahí vaquería. En 1202 en París existió un impuesto pagado en vino. Las religiosas de Santa Genoveva estaban obligadas a obsequiarle a los señores la mitad de las bebidas que producían. Pero los escándalos que provocaron las curdas de los nobles hicieron que el tributo fuera abolido nada menos que por el Papa Inocencio III. En las antiguas costumbres de la universidad se garpaba un impuesto al rector y a los profesores. Los estudiantes de teología ofrecían a sus maestros guantes, birretes y pasteles de azúcar. Los doctores en medicina también le daban a los profesores, quiero decir, pastelitos. Y por tal motivo, hasta el siglo XVII, existió un impuesto de derecho de examen que conservó el número de pastilaria, que quiere decir pasteles en latín. Siempre se detestó al recaudador de impuestos. Este personaje proveía muchas veces por adelantado al señor o al rey una suma global correspondiente a la que esperaba sacar a los contribuyentes, y si conseguía más de lo que había pagado, el sobrante le pertenecía. Así que calcule la crueldad, ¿no? Todos los esfuerzos del recaudador tendían a percibir mucho más de lo que se debía pagar. Mateo, que fue luego evangelista y santo, sufrió el desprecio de sus contemporáneos en su condición de cobrador de impuestos. Siglos más tarde, mientras Cervantes lamentaba sus fracasos y pensaba en las andanzas del Quijote, era odiado por sus vecinos porque también laburaba de cobrador de impuestos. Luis XIV creó en Francia la Dixième, que era el 10% de todas las rentas del reino francés, incluyendo la propiedad, los salarios, los valores mobiliarios y los del comercio, ¿no? Bueno. Está la ley del timbre, también el Parlamento británico de 1765, que establecía un impuesto sobre documentos legales, diarios, folletos, cigarrillos, mazo de cartas, que todavía se conserva. ¿Usted recuerda las estampillas de los mazos de cartas? Eso era el impuesto. Irritados hasta la sublevación, los colonos irrumpieron, de los Estados Unidos, ¿no? Irrumpieron en disturbios que desembocaron en la famosa destrucción del té, que había sido grabado con impuestos y había llegado al puerto de Boston. Este episodio fue inmediatamente anterior al comienzo de la guerra de los colonos contra las tropas de la metrópoli. Terminemos con una cita de Franklin, que al parecer estaba enojado con los impuestos. Dice Franklin: solo hay dos cosas en la vida que son inevitables: la muerte y el vencimiento de los impuestos. Pagamos derechos por una declaración de nacimiento, por una fe de vida. Si alquilamos, vendemos, damos, prestamos o hipotecamos, satisfacemos también al fisco.
para casarnos, para una inhumación, para ser tutor, heredero o legatario, también se garpa. A cada paso el fisco reclama su parte. Seguramente esta tinta pagará sus impuestos. Lo que no dice Franklin es que todos los ejemplos son de gente que tiene algo. Ah, claro. Son de gente que tiene algo, ¿no? Los herederos, dice, los que se casan, la tinta, gente que tiene bienes y paga algún impuesto por esos bienes. Todo impuesto es, en cierto modo, una restricción a la libertad. El impuesto es la forma que tienen los estados de inducir a las personas a la adopción de determinadas conductas sin violencia física, ¿no? La única manera de lograr, por ejemplo, que los campesinos siembren trigo es estableciendo impuestos sobre los otros sembrados. Bien. Claro. La arbitrariedad que hemos notado en algunos ejemplos anteriores servía solamente para demostrar el poder de los señores, que iba más allá de la lógica, ¿no? Les gustaba demostrar su poder. Contrariamente a lo que se piensa, los gobiernos progresistas son más proclives al impuesto que los gobiernos de derecha. Las quejas de Franklin son las quejas de un hombre poderoso. En verdad, los impuestos deberían cobrarse solamente a los ricos. El que nada tiene no puede ser contribuyente. Alguien dirá, no es lo que está ocurriendo. Claro. Yo contestaré, no. Hemos ido a la discoteca y el discotecario me ha entregado la canción, la ranchera que se llama Donde hay un mango, Ah, mira. que vamos a escuchar en homenaje a la Dirección General Impositiva. La orquesta de Francisco Canaro canta Enrique Famá, creo. Sí. Cuba. Territorio libre Hoy hablaremos de la americano. Revolución Cubana. Finalmente. Pero no de la de Castro, de la verdadera, dice sino usted. de otra anterior. Por favor. Después de Ayacucho, Vamos. ya no queda El torneo. en América casi ningún dominio español. Digo la batalla de Ayacucho, en 1824, si no recuerdo mal, donde son derrotadas casi definitivamente las tropas españolas en América. Solo le quedan islas a España. Son Santo Domingo, Cuba, Puerto Rico. Y las tropas que regresan a España, derrotadas por Bolívar y por San Martín, pasan por Cuba. Hacen escala en Cuba. Cuba se ha convertido entonces en un refugio de soldados y también de piratas, de corsarios, de aventureros. Y sucede que los ejércitos de la independencia, los ejércitos de Bolívar y de San Martín, son ejércitos de tierra firme, están integrados por infantes. En realidad casi no tienen flota, no tienen manera de hacerse a la mar para intentar la aventura de la independencia de Cuba. Y los hacendados cubanos miran con cierto terror la República Libre de Haití, de la que hablamos en esta misma sala una vez. ¿Se acuerda de la aventura ¿Cómo no? de 1810. Toussaint Louverture, la primera república que se declaró libre de Francia? Más de la mitad de la población cubana es negra, y de los 400.000 negros que hay allí, 290.000 son esclavos. De manera que piensan en lo que pasó en Haití, los hacendados, y tienen cierto temor de que esto se repita. Los jóvenes, por su parte, sueñan con las glorias de Bolívar, pero de todos modos la independencia parece lejana y difícil. Algunos piensan también en anexar la isla a los Estados Unidos. Bolívar y... Todavía lo pensando en eso. Sí, todavía lo piensan. Bolívar y los mexicanos hacen circular el rumor de que se prepara una incursión, invasión, que solo se detendría si España accediera a reconocer la independencia de todas las nuevas naciones americanas. Pero en España las cosas están bravas. Está nuestro amigo Fernando VII, el villarista, que preside una especie de farándula sangrienta, donde las ejecuciones ocurren por millares. Por cualquier cosa ejecutan a un tipo. Y en Cuba también se refugian algunos liberales, porque el brazo de Fernando no es tan largo, y en Cuba las cosas son un poco distintas.
Y allí hay algunos liberales de España que van a buscar otros vientos. Y con respecto a Cuba, los que gobiernan España solamente piensan en un negocio en el que les va muy bien, que es la esclavitud. La propia viuda de Fernando, cuando muere, es accionista de una compañía negrera, y entre 1821 y los 10 años siguientes, al año 21, se hicieron unas 300 expediciones negreras que dejan en la isla 60.000 esclavos más. Y de esas compañías, como hemos dicho, la viuda de Fernando es accionista. Y de todas estas circunstancias que estoy mencionando así, abuela pluma, va surgiendo la idea de la rebelión. Cada tanto estalla una pequeña revuelta, pero hay algo muy curioso. En la historia de todas las rebeliones de la independencia cubana, encontramos siempre al frente un poeta. Siempre. Y el primero que cae es Plácido, que es un negro, poeta y es negro también, pero un negro libre, que muere por la libertad de los esclavos, esto es 1840 y tantos, muere en el garrote el negro Plácido. Y después Narciso López, que es un aventurero que también muere mal. Y miren, Céspedes y Figueredo, que son los del Grito de Yara, que es casi como la primera fecha de la independencia cubana. Céspedes, por ejemplo, es abogado, tipo que anda muy bien empilchado, además un hidalgo, ¿no? Un tipo de buena sangre, poeta de su tierra, de Bayamo es. Y bueno, así como es rico, elegante, poeta, romántico e hidalgo, se lanza a la guerra y lo hace con tal ferocidad que en 10 años quedan 200.000 cadáveres en Cuba. España promete una paz generosa y no cumple con su promesa. Y un día, por ejemplo, Céspedes, ya retirado del mando, va a enseñar a unos chiquitos en una escuela de San Lorenzo y pues los españoles lo sorprenden. Él llevaba su revólver, siempre llevaba un revólver, decía, tengo aquí 6 tiros, 5 para los españoles y el último para mí. Y así es, lo acorralan, le empiezan a tirar y él se defiende con su revólver y no tiene tiempo de usar el último tiro, que es el que se encuentra en su revólver cuando lo mata. Perucho Figueredo también era de Mayamo y era pianista, además de poeta y caricaturista, otro poeta más, pero este también tocaba el piano y solía componer algunos aires que eran muy populares, ¿no? La gente lo cantaba, todo el mundo. Por ejemplo, había compuesto una marcha que conocía toda Cuba, no tenía letra, y la gente la conocía como la marcha de Perucho. Y todos chiflaban y tarareaban la marcha, incluso el gobernador de Cuba, sin pensar que esa marcha se iba a convertir en la marcha de la revolución. Y hasta que un día la revolución estalla. Y ahí Perucho, el pianista, tenía una hacienda en Las Mangas, cerca de Bayamo, y allí se trabaja como si fuera un arsenal, hacen balas las mujeres, él reparte unas proclamas, llamando al pueblo a las armas, tratan de combinar una bandera, y lo hacen con los colores de la que anteriormente había hecho Narciso López. Toman Bayamo, tienen algunos triunfos. Cuando toman la ciudad de Bayamo, todos silban la marcha y alguien le pide a Perucho que le ponga letra. Y Perucho le pone letra y dice, a las armas corred, bayameses, que la patria os contempla orgullosa. No temáis una muerte gloriosa, que morir por la patria es vivir. Y todos empiezan a cantar esa marcha. Después viene la larga guerra, los reveses, la persecución. Ya derrotado, cercado por los enemigos, Perucho trata de suicidarse, se tira sobre su sable, pero las fuerzas le fallan, lo capturan y lo ejecutan. Pero a todo esto ya en Nueva York, en Florida, en Bogotá, en México, en Caracas, hay cubanos del exilio que sueñan con la libertad. En La Habana misma también está presente el espíritu de la revolución. Por ahí en medio de una función teatral, alguno grita viva Cuba libre, y otros gritan viva España, entonces se arma la bronca. Porque desde luego el ejército español está muy bien preparado y algunos chicos se enrolan voluntariamente en el ejército español, y cuando esto sucede, los jóvenes irreverentes, los jóvenes que sueñan con la independencia, se burlan de estos chicos que se han enrolado con los españoles. Y un día pues un joven voluntario enrolado en las filas españolas está desfilando y recibe un papelito que dice, ¿sabes cómo se castigaba en la antigüedad la apostasía? Entonces, este joven voluntario del ejército español se queja a las autoridades, se queja a la policía, e inmediatamente el redactor de ese papelito es encarcelado. Y es un chico que también es poeta, se llama José Martí.
Y lo meten en cana, hasta que alguien lo saca, algún alma piadosa, y lo mandan al destierro a España. Allí en España, José Martí, que es enfermizo, pero que tiene un nervio interior muy especial, se hace querer, cosecha amistades y amores, y discute y habla mucho de la revolución. Un día se entera que han fusilado en La Habana a 8 estudiantes y han metido en cana a otros 35 y que hay algunos amigos entre ellos. Entonces Martí levanta la voz, pero no solamente lo hace en Madrid, sino que empieza una larga peregrinación, México, Guatemala, New York. Y allí el grito de Cuba Libre ya es un grito continental y el nombre de Martí ya es una bandera. Hasta que llega el momento de actuar. Y ahí no se queda atrás tampoco Martí, porque resulta que el tipo, vaya a saber cómo, porque sus medios eran escasos, consigue tres barcos, y los llena de municiones en el puerto de Nueva York. Como nunca falta un traidor, usted sabe bien. Conocemos bien. En todas partes hay traidores. Alguien lo vende y las autoridades norteamericanas confiscan las 3 armas, las 3 naves, insisto. Y la policía empieza a perseguir a Martí, que sale corriendo en un caballo y atraviesa como un fantasma el país, y sigue conspirando y hablando con amigos. Y en Cuba se entera de que Martí va a volver, de que ya está en camino. Y estalla la revolución. El apóstol se va a Cuba en un barco frutero. Y llega, y no se conforma con llegar, sino que pide ser trasladado rápidamente ahí al frente a la batalla, porque él quiere estar codo a codo con los soldados. El poeta, además, ha escrito un montón de cantos en todo este tiempo, mientras yo hablaba. Y pide ir al frente, no se queda escribiendo poemas. Y allí, absurdo, temerario, se lanza como el primero al galope, a la carga, en una carga loca y furiosa, que termina con la muerte. El enemigo lo mata y lo deja ensangrentado. Y lo lleva, el enemigo, en unas parihuelas dentro de un cajón de maderas sucias, como un trofeo de guerra a Santiago, creyendo que le han ganado. No le han ganado. Los cantos de Martí seguirán viviendo. Y Cuba encontrará más tarde, bastante más tarde, su independencia. Porque, claro, sucede que intervienen los Estados Unidos. Debemos consignar que a esa altura, justamente después de la Guerra de Secesión, que termina ya por 1865, se reconstruye toda la industria naval norteamericana y se pone a la par de la industria naval de Gran Bretaña, a tal punto que supera ampliamente a la española y está en condiciones incluso, como usted va a contar ahora, de sacrificar una nave a los efectos de simular una provocación, esta vez en nombre de la libertad. Tiempo después, décadas después, lo harían en nombre del imperialismo. Pero en ese momento la voladura del Maine es un buen episodio. Así es. De todos modos, esto termina, yo quería hablar solo de los poetas, termina con la guerra entre Estados Unidos y España, de resultas de la cual España pierde Filipinas, Cuba y Santo Domingo. Y Puerto Rico. Y después Cuba tiene que seguir luchando un rato más por su independencia. De todos modos, la charla de hoy se limitaba a esta circunstancia tan curiosa de la historia, en que todos los intentos revolucionarios fueron liderados por poetas y pianistas. Entonces no estaría mal dedicarle el primer tramo del programa a los poetas que también han sabido jugársela. Sin que yo quiera decir con esto, líbreme Dios de semejante apostasía, que la poesía consiste en ir a batirse. La poesía es la poesía y la guerra es la guerra. Rendimos homenaje aquí a los poetas que además han sido heroicos y han amado a su patria, pero son dos cosas distintas. A quienes saben separar los tantos, diríamos, hay una frase nada desafortunada de nuestro amigo Raymond Chandler que dice: si no hubiéramos sido duros, no hubiéramos sobrevivido. Si no fuésemos tiernos, no tendría ningún sentido haber sobrevivido. Así es. Y la cosa pasa justamente por aquella manera en que nuestro amigo, tantas veces invitado aquí, Dante Alighieri, supo pelear por la libertad de Florencia y tener que morir en el exilio, justamente, y no se acordó en absoluto de eso mientras estaba escribiendo la comedia, pese a que en algún momento apareciese... Porque cuando trabajaba y cuando jodía. Exactamente. Y a de eso manera vamos. Que la vida se compone de ternuras y de durezas. Y a los que no han renunciado a ninguna de las dos cosas, y a los que han afrontado con valor estas dos altas profesiones, la del poeta y la del héroe, le rendimos aquí un homenaje, porque si ser poeta o ser héroe
individualmente ya tutta una vita un'ora. Calcule ser las dos cosas. Para ellos vamos a escuchar un hermoso tango, muy poco difundido, que canta Agustín Irusta y que creo que hubiera sido escuchado con mucho agrado por estos tiernos poetas y pianistas en tanto que tales. Vámonos a la India, que hace mucho que no vamos. Eso. Vámonos. Lindo día. Vamos a hablar de Krishna. Krishna, como ustedes saben, es la suprema personalidad de Dios. Vamos a hablar del niño Krishna, el niñito Krishna, el hijo de Nanda Maharaja. Y parece que el demonio, que está en todas partes también, dio instrucciones a una bruja, disculpen ustedes, llamada Putana, para que matase a toda clase de niños en las ciudades, aldeas y campos. Entonces la bruja Putana sale por ahí a matar toda clase de niños. Además de bruja, Putana asesina, ¿no? Sí. Es espantoso. Sí. La madre Por las también ciudades, se por las llamaba aldeas así. y aún por los campos. Y ahí salía a matar y matar, porque conocía el arte de matar niños pequeños mediante procedimientos espantosos. Esta clase de brujas, hay que decirlo, solo despliega su magia negra allí donde no se canta el santo nombre de Krishna. Porque donde es pronunciado este nombre, aún en forma negligente y casual, ya la magia negra se desvanece y las brujas pierden poder. Esta clase de brujas se les llama también Kekari, lo cual quiere decir que pueden volar por el aire. Y es precisamente lo que hacen, de un modo parecido al que tienen las brujas de la tradición judeocristiana, pero no sobre escobas, sino sobre ramas. En todo caso es más o menos lo mismo. Puesto que muchas casas en la India se barren con ramas. Se barren con ramas. Arrancan ramas de los árboles y montadas en ellas surcan los aires. Bueno, Putana entonces se adentró en el distrito de Gokula, se metió en la casa de Madre Yasoda, que es la madre adoptiva o la nodriza de Krishna. Es donde estaba también Nanda Maharaja, que es la mamá del pequeño Krishna. Y, insisto, es la suprema personalidad de Dios como un Dios encarnado. No es la misma cosa, desde luego, que la tradición cristiana, pero a los efectos de este cuento supongamos que es... Se parece al niño Dios, digamos. Se parece al niño Dios. Bien. Se mete en la casa de Madre Yasoda y había tomado esta bruja la forma de una mujer bellísima. Y usted sabe cómo es la belleza. La belleza abre puertas. Allí donde otros garpan entrada, los bonitos no. Y pues como era tan bonita la forma que había asumido Putana, se metió en esta casa. Nadie le dijo nada, incluso se acercó allí al pequeño lecho donde estaba polillando el niño Krishna. Nadie sospechó de aquella mujer tan hermosa. Putana vio al niño y vio también su potencia escondida, porque era bruja y no tonta. Y dijo, este niño es muy poderoso y podría destruir en un minuto el universo. Y era verdad. Entonces, como había recibido la instrucción de matar toda clase de niños, incluso a Krishna, se dispuso a hacerlo. Krishna, al verla, cerró los ojos, como si tratara de eludir el rostro de Putana. Aquí los teólogos han tenido innumerables discusiones a ver cuál era el significado de ese cerrar de ojos del Krishna. Algunos dicen que simplemente porque no le gustaba la cara de Putana. Segunda opción, porque sabiendo que esta bruja había matado niños y que venía a matarlo a él, bueno, cerró los ojos. La tercera es que ella estaba dictándole algo extraordinario y él cerró los ojos para que no tuviera miedo y continuara con ese dictado. Otros dicen que Krishna vino a matar demonios al mundo y el primero que iba a matar iba a ser una mujer y el sastra védico prohíbe matar mujeres y entonces el Krishna cerró los ojos. Y otros dicen que cerró los ojos porque sí nomás, que tanto probar. Tenía sueño. El caso es que Putana había ideado un sistema especialmente horroroso para matarlo. Se dispuso a amamantarlo. Lo tomó en sus brazos y se dispuso a amamantarlo. Y había untado sus pechos con un veneno muy poderoso. De todos modos, porque Krishna sabía, porque sabía todo, sabía a qué venía esta bruja, la trató como su madre o su nodriza. Y en este caso hay que aclarar que los mandamientos védicos establecen que hay 7 clases de madres. No está mal esto, que haya 7 clases de madres. Está la madre verdadera, es aquella que... La biológica, digamos. La biológica, la esposa del instructor, la esposa de un rey, la esposa de un brahman, y la vaca,
y la nodriza y la madre tierra. Estas son las 7 clases de madre que reconocen los textos védicos. Bueno, como he dicho, Putana se había untado los pechos de un veneno muy poderoso, le da a mamar, esperando que como era, pero Krishna le chupa la vida y la mata. Son tan poderosas sus succiones que le arranca la vida a la bruja y la mata. En el momento de morir la bruja, vibró el cielo, vibró la tierra, y Putana asumió su forma de verdadero demonio, vamos, era una demonia. Y al caer su cuerpo tomó su verdadera dimensión, que era enorme, y abarcó 19 kilómetros cuadrados. Me encanta esa precisión. Y entonces derribó árboles, y allí viene una descripción previsible en los textos. Las cuencas de sus ojos eran como pozos oscuros, las ventanas de las narices como cuevas, y los senos como columnas, y los muslos como las orillas de un río, etc. La nodriza de Krishna, que no era su verdadera madre, sino la mamá Yasoda, o Yasodá, lo toma entonces en sus brazos al pequeño Krishna y le da de mamar, ella sí. Ahora, para purificarlo, para evitarle todo mal, hacen algunas cosas que vale la pena conocer, que tienen que ver con la purificación en general de los brahmanes. Lo lavaron con orina de vaca, le pusieron como talco el polvo que levantan las vacas con sus cascos al caminar, se le untó con estiércol de vaca, y después empezaron a cantar los nombres de Vishnu. Vishnu es un dios que tiene muchas formas, cada una de las cuales es una vicisitud. Eso y no otra cosa quiere decir vicisitud, no que la pelota pegue en el poste a los 32 minutos del segundo tiempo. Las vicisitudes son las formas del dios Vishnu, que son muchísimas. Cantaron 12 nombres de Vishnu, lavaron sus pies. Vamos, que para purificar y para evitar los males hay solo 2 cosas que sirven, informo a nuestra audiencia. Las vacas y Vishnu. Todo lo que se relacione con las vacas y todo lo que se relacione con Vishnu. De modo que en todas las casas de pro hay muchas vacas y hay también mucho Vishnu. Bien, ahora muere esta bruja, Yasoda le da el pecho a Krishna, pero los residentes de la zona, de esos 19 kilómetros cuadrados que abarcó el cuerpo del demonio, de esa bruja, de Putana, cortan en pedazos este cuerpo y lo queman. Empiezan a notar que al arder la bruja sale un aroma muy grato. ¿Por qué sale un aroma tan grato?, se preguntaban. Respuesta: es que ha sido muerta por Krishna. Y Krishna es tan bueno y tan celestial que aún aquellos que mata se liberan. Y la bruja Putana, que fue a matarlo, alcanza, al ser muerta por él, la liberación y la salvación. Y este es un verdadero ejemplo, porque dicen, si así trata Krishna a quienes van a matarlo, ¿qué no hará por aquellos que lo aman? Todo contacto con él, aún el peor y el más malintencionado, resulta una purificación. Srila Sukadeva es un maestro, un sabio que expuso por primera vez el Srimad Bhagavatam, que son unos textos, resolvió bendecir a todas las personas que escuchen esta narración. Y dice que todas ellas gozarán del beneficio de Govinda, que es uno de los nombres de Krishna también. Solo por escuchar la narración de cómo la bruja que fue a matar al Krishna fue purificada. Primero asesinada por él, pero de este modo purificada y alcanzó la liberación. En principio, todos los oyentes de este programa acaban de ligarse una bendición y recibirán los beneficios del Krishna, que son inenarrables. Son todos, digamos. Son todos. Calcule, si con una bruja que lo va a liquidar te manda esto, bueno. Esto por empezar. Y lo segundo que me gusta, y esto es la dedicatoria, es dedicar esto a quienes tienen esa virtud. La virtud de purificar, ennoblecer y enriquecer a los que toman contacto con ellos, aun cuando estos son malvados y aun cuando ese contacto sea un contacto de daño por un propósito vil.
Si me permite una vuelta de tuerca, había pensado mientras usted hablaba que los dedicandos naturales de esto iban a ser aquellas personas que combatían contra el mal de alguna manera. Pensaba en el compañero San Jorge, en el compañero Sigfrido, en tanta otra gente. ¿Cómo? San Miguel. San Miguel, sobre San todo Miguel. nuestro querido San Miguel, que encabeza las huestes celestiales en la batalla contra el demonio. Pero después pensé que en realidad hay una vuelta de tuerca accesoria a esto, y es que si hay una batalla posible contra el mal, es aquella en la cual el mal encarna la forma de las tentaciones supremas. Y es tentación mayor que la del amor, como hemos dicho aquí, en la que se centra incluso la justicia divina y todo esto. Y que entonces la dedicatoria debería incluir a aquellas personas que, enfrentados a la tentación suprema, la simulación quizás o la apariencia del amor, descubren por un pequeño dato, una especie de pequeña mota de polvo en la mejilla aquella inmaculada que alguna vez creyeron que era el non plus ultra de la belleza y de la pureza, y se atreven a luchar contra eso en contra de sí mismos, y que se arriesgan a que cuando tengan ese cadáver entre sus manos pueda parecer no otra cosa que podredumbre, torpeza, crimen y miseria, y solo descubren, al cabo de esa hazaña, de ese momento de valentía, si han hecho lo correcto cuando ven que ese cadáver, es decir, aquel acto que no es un acto de venganza a este miserable, sino un acto de justicia, se convierte en algo bello. A la gente que haya tenido alguna vez y que vaya a tener en algún momento de esta historia el valor de enfrentarse a la mayor de las tentaciones y derrotarla, aun cuando parezca tener esa tentación la forma del amor, qué mejor que dedicarles eso que usted va a nombrar Sí, ahora. y una última cosa. La venganza, en su forma suprema, es finalmente un acto de amor. Redención y no venganza. Sí, redención y no venganza. Redención a la burda y no venganza. Vamos a seguir nosotros por el camino adelante. Hablaremos esta noche sobre el origen de las cruzadas. Cruzarse se consideraba a la acción de aplacar pecados o deudas religiosas con Dios. Y así fue como alrededor del año 1000, prácticamente toda Europa sintió la necesidad de aplacar una de aquellas deudas que parecía crecer sin solución y que hería los sentimientos de los cristianos más fervientes, ¿no? Jerusalén había caído en poder de los turcos y los cristianos sentían que debía ser liberada. La primera de las 8 cruzadas para liberar a la Ciudad Santa tuvo lugar en el año 1096. Hoy contaremos cuáles fueron los detonantes y las razones de aquella primera expedición. Y alejados los musulmanes de Occidente, después del triunfo de Carlos Martel en la batalla de Poitiers, los turcos pusieron énfasis en sus conquistas orientales, que por cierto se extendían desde la China hasta Constantinopla o hasta las puertas de Constantinopla. Con un ejército enorme y habiendo subordinado a los árabes, atacaron Jerusalén. Cuando la ciudad cayó en su poder, Occidente se indignó. Con Jerusalén en manos de los turcos, muchos de los más fervientes cristianos temieron por las reliquias que se hallaban allí, ¿no? Recuérdese la veneración que se tenía por cualquier objeto ligado a algún santo. Allá por el año 1000, las reliquias se desenterraban, se robaban, se fingían por todas partes. Sicardo, el duque de Benevento, obligó a los napolitanos a cederle San Gennaro e hizo la guerra a Amalfi, ciudad de la que hablábamos hace poco, hizo la guerra a Amalfi únicamente para obtener los restos de Santa Trifóneme. En otra oportunidad, algunos mercaderes de Bari, en 1047, se conjuraron para robar los huesos de San Nicolás. Incendiaron la iglesia donde los custodiaban y se afanaron los huesos. Y incluso con esos huesos que hicieron, empezaron a atraer a la gente, haciendo suponer que los huesos producían milagros. O sea, una reliquia era un fenómeno religioso, de fe, pero también económico, porque los lugares donde estaban las reliquias congregaban muchas personas, se vendían muchos almuerzos,
se recibían muchas donaciones, etcétera, etcétera. Se aumentó hasta tal punto la avidez por estas reliquias que todos los medios parecían buenos para procurárselas. Las ciudades que tenían alguna las guardaban bajo 7 llaves o en subterráneos inaccesibles, etc. Empezaron así las peregrinaciones también para ver si los peregrinos se hacían con algún resto santo, ¿no? Se suponía que había muchas reliquias en Tierra Santa y algunos iban para custodiarlas y otros para verlos y purificarse, pero también muchos iban para ver si se las podían robar. Muchas veces las peregrinaciones se imponían como penitencia. Se los obligaba a los pecadores a recorridos muy, muy difíciles. A veces se los obligaba a marchar casi desnudos, cargados de cadenas. Incluso cuando llegó el año 1000, todos pensaban que era el último, y muchísimos vendían o donaban los bienes y directamente se iban a Tierra Santa para morir allí donde había nacido Cristo. Una vez un noble que se llamaba Hilderardo de Comaso decidió ir en peregrinación a Tierra Santa en remisión de una gran falta, ¿no? Él iba a hacerlo a caballo, pero al Papa Gregorio VII se le ocurrió que era poco que fuera a caballo y lo mandó a pie, con los pies descalzos, absteniéndose de su mujer, absteniéndose de pasar la noche bajo techo. Bueno, tantas penurias les impuso que al final el pobre Hilderando murió en algún paraje desolado de la travesía. Bien, así había miles que iban desnudos, en calzoncillos, caminando para atrás, avanzando 2 pasos y retrocediendo 1. Había muchas maneras de ir a Tierra Santa peregrinando, incluso con los zapatos llenos de porotos. Llegaron tantos peregrinos a Jerusalén que los turcos empezaron a imponer reglamentaciones. Los intimaban a la oración musulmana, aumentaban el tributo que debían pagar, se prohibió que llevaran armas o que montasen a caballo, se les obligó a distinguirse con un ceñidor de cuero. Bueno, todo iba más o menos bien hasta que Hakem Barmila, que era el califa de Egipto, en el año 1066 persiguió a los cristianos peregrinos y mandó a matar unos cuantos. Y en ese momento el Papa Alejandro II hizo oír el primer llamamiento a los cristianos para emprender una cruzada, ¿no? Y todos empezaron cada uno tenía una historia que contar acerca de la opresión que sufrían los cristianos, que los encarcelaban, que las mujeres eran víctimas de una violencia brutal, que los niños eran castrados y los peregrinos adultos transformados en eunucos para custodiar los serrallos de los señores del lugar. Todo eso. Apareció por aquel momento el famoso picardo llamado Pedro, un hombre tosco de modales comunes. Lo conocían por Pedro el Ermitaño, y un día pensó que él estaba destinado a pasar a liberar Tierra Santa. Y bendecido por el Papa Urbano II, Pedro recorrió casi todo el continente con una cabeza desnuda, los pies descalzos, hecho un desgraciado en una palabra, y lo seguía mucha gente, miles, lo seguían miles. Tanto es así que cuando Urbano II resolvió intentar la defensa de Tierra Santa, buena parte de sus seguidores pertenecían a las tropas de Pedro el Ermitaño. ¿Cómo se decidió el asunto? Bueno, con un concilio. Hubo un concilio ahí en Clermont y la asamblea fue tan numerosa que hubo necesidad de celebrarla a campo raso. Había 200 obispos, 4.000 eclesiásticos y más de 30.000
seglares, ¿no?, que oyeron las declamaciones del Papa. Urbano apeló a las más terribles imágenes para retratar la maldad de los turcos. Qué sé yo, que esto, que lo otro, que los turcos aquí, los turcos allá. Denunció que la carne cristiana sufría toda clase de injurias y de tormentos, y que si uno ahí en Roma aguzaba el oído, podía escuchar los quejidos de los cristianos que estaban sufriendo en Tierra Santa. Uno paraba la oreja y por ahí sentía despacito, ¡oh!, eran los cristianos. Bueno, en nombre de la sangre de los mártires, Urbano invitó a todos a unirse ante tanta blasfemia, y desesperados entonces los varones, nobles, campesinos de los estados feudales, juraron olvidar sus propias querellas para vengar las injurias recibidas por Cristo. Pedro el ermitaño había juntado 60.000. Los nobles eran otros tantos. Y bueno, 20 pueblos diferentes, italianos, franceses, alemanes, etcétera, daban inicio a la primera de las cruzadas. Parece que en ese mismo concilio en el que decidieron marchar a las cruzadas, lo excomulgaron a Felipe I, el rey de Francia. ¿Y por qué cuento esto? Porque es una razón más atendible, más humana, ¿no? Estaba casado con una señora llamada Berta, pero tenía, Felipe, algunos encuentros amorosos con una otra chica muy linda llamada Bertrada, que era la duquesa de Anjou. La iglesia estaba indignada. ¿Cómo puede ser que el rey, qué sé yo? No eran todavía los tiempos de los Valois o de los Borbones, donde estaba muy bien visto tener sus amantes. Y entonces la iglesia le ordenó al rey que abandonara a su concubina, añadiendo que era lamentable, bla, 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 y todo lo que usted se puede imaginar. En cuanto el Papa Urbano II supo que Felipe no hacía caso a sus súplicas, excomulgó al rey y extendió su sanción a todo el reino de Francia. No solo lo excomulgó al rey, excomulgó a todos los franceses. Y usted dirá ahora, en este tiempo de no creyente, a mí que me importa. Pero en aquel tiempo sí te importaba, porque no había registro civil. Había la Iglesia Católica. Entonces, para enterrarte tenías que tener un certificado de defunción. ¿Quién te lo daba? La Iglesia. Si estabas excomulgado no te lo daban. Entonces no enterraban a los muertos. No se celebraba la misa, desde luego. No administraban los sacramentos, entre ellos el matrimonio. Todo menester religioso al que tradicionalmente se sometía el pueblo francés no se celebraba. Bueno, la gente empezó a desesperarse y rezaba a escondidas, mire qué gente piadosa, para que por ahí le consiguieran de contrabando algún sacramento. Digamos. Al cabo de un tiempo, el rey, que también vivía como un apestado, ¿no?, informó al Papa que se comprometía a no mantener relaciones pecaminosas con Bertrada. Y el Papa aflojó, levantó la excomunión al rey y a todo el pueblo francés, y ya se pudieron morir tranquilos. Ahí sí la gente que había estado sin morirse meses y meses, aguantándose, no se morían por no quedar sin enterrar ahí en la calle, ¿qué iban a decir? Entonces ahí aprobaron, menos mal, y ahí se soltaron y se murieron. Pero un mes más tarde, un mes nada más, el rey volvía a estar en la cama con Bertrada. Se ve que le gustaba. Y sin embargo, Urbano II, cansado de intervenir, resolvió cerrar los ojos. Cerrar los ojos.
Algunos dicen que le cobró como peaje el apoyo del rey francés Felipe en las cruzadas que le estaba propugnando, ¿no? Así que tenemos por un lado una conducta desatinada y por otro una conducta lógica y razonable. Saber cuál es cuál es tarea de cada uno de nosotros. Hemos ido a la discoteca y nos han entregado una brevísima canción que escuchamos muchas veces aquí en el programa y que se llama Suplicando a la Cruz. La oímos en la versión de Edmundo Rivero, acompañándose él mismo con su sola guitarra. Hablaremos esta noche sobre el origen de las cruzadas. Cruzarse se consideraba a la acción de aplacar pecados o deudas religiosas con Dios. Y así fue como alrededor del año 1000, prácticamente toda Europa sintió la necesidad de aplacar una de aquellas deudas que parecía crecer sin solución y que hería los sentimientos de los cristianos más fervientes, ¿no? Jerusalén había caído en poder de los turcos y los cristianos sentían que debía ser liberada. La primera de las 8 cruzadas para liberar a la Ciudad Santa tuvo lugar en el año 1096. Hoy contaremos cuáles fueron los detonantes y las razones de aquella primera expedición. Y alejados los musulmanes de Occidente, después del triunfo de Carlos Martel en la batalla de Poitiers, los turcos pusieron énfasis en sus conquistas orientales, que por cierto se extendían desde la China hasta Constantinopla o hasta las puertas de Constantinopla. Con un ejército enorme y habiendo subordinado a los árabes, atacaron Jerusalén. Cuando la ciudad cayó en su poder, Occidente se indignó. Con Jerusalén en manos de los turcos, muchos de los más fervientes cristianos temieron por las reliquias que se hallaban allí, ¿no? Recuérdese la veneración que se tenía por cualquier objeto ligado a algún santo. Allá por el año 1000 las reliquias se desenterraban, se robaban, se fingían por todas partes. Sicardo, el duque de Benevento, obligó a los napolitanos a cederle San Gennaro e hizo la guerra a Amalfi, ciudad de la que hablábamos hace poco, hizo la guerra a Amalfi únicamente para obtener los restos de Santa Trifóneme. En otra oportunidad, algunos mercaderes de Bari, en 1047, se conjuraron para robar los huesos de San Nicolás. Incendiaron la iglesia donde los custodiaban y se afanaron los huesos. Y incluso con esos huesos que hicieron, empezaron a atraer a la gente, haciendo suponer que los huesos producían milagros. O sea, una reliquia era un fenómeno religioso, de fe, pero también económico, porque los lugares donde estaban las reliquias congregaban muchas personas, se vendían muchos almuerzos, se recibían muchas donaciones, etcétera, etcétera. Se aumentó hasta tal punto la avidez por estas reliquias que todos los medios parecían buenos para procurárselas. Las ciudades que tenían alguna las guardaban bajo 7 llaves o en subterráneos inaccesibles, etc. Empezaron así las peregrinaciones también para ver si los peregrinos se hacían con algún resto santo, ¿no? Se suponía que había muchas reliquias en Tierra Santa y algunos iban para custodiarlas y otros para verlos y purificarse, pero también muchos iban para ver si se las podían robar. Muchas veces las peregrinaciones se imponían como penitencia.
se los obligaba a los pecadores a recorridos muy, muy difíciles. A veces se los obligaba a marchar casi desnudos, cargados de cadenas. Incluso cuando llegó el año 1000, todos pensaban que era el último, y muchísimos vendían o donaban los bienes y directamente se iban a Tierra Santa para morir allí donde había nacido Cristo. Una vez un noble que se llamaba Hilderardo de Comaso decidió ir en peregrinación a Tierra Santa en remisión de una gran falta, ¿no? Él iba a hacerlo a caballo, pero al Papa Gregorio VII se le ocurrió que era poco que fuera a caballo y lo mandó a pie, con los pies descalzos, absteniéndose de su mujer, absteniéndose de pasar la noche bajo techo. Bueno, tantas penurias les impuso que al final el pobre Hilderando murió en algún paraje desolado de la travesía. Bien. Así había miles que iban desnudos, en calzoncillos, caminando para atrás, avanzando 2 pasos y retrocediendo 1. Había muchas maneras de ir a Tierra Santa peregrinando, incluso con los zapatos llenos de poroto. Llegaron tantos peregrinos a Jerusalén que los turcos empezaron a imponer reglamentaciones. Los intimaban a la oración musulmana, aumentaban el tributo que debían pagar, se prohibió que llevaran armas o que montasen a caballo, se les obligó a distinguirse con un ceñidor de cuero. Bueno, todo iba más o menos bien hasta que Hakem Barmila, que era el califa de Egipto, en el año 1066 persiguió a los cristianos peregrinos y mandó a matar unos cuantos. Y en ese momento el Papa Alejandro II hizo oír el primer llamamiento a los cristianos para emprender una cruzada, ¿no? Y todos empezaron cada uno tenía una historia que contar acerca de la opresión que sufrían los cristianos, que los encarcelaban, que las mujeres eran víctimas de una violencia brutal, que los niños eran castrados y los peregrinos adultos transformados en eunucos para custodiar los serralios de los señores del lugar. Todo eso. Apareció por aquel momento el famoso picardo llamado Pedro, un hombre tosco de modales comunes. Lo conocían por Pedro el Ermitaño, y un día pensó que él estaba destinado a pasar a liberar Tierra Santa. Y bendecido por el Papa Urbano II, Pedro recorrió casi todo el continente con una cabeza desnuda, los pies descalzos, hecho un desgraciado en una palabra, y lo seguía mucha gente, miles, lo seguían miles. Tanto es así que cuando Urbano II resolvió intentar la defensa de Tierra Santa, buena parte de sus seguidores pertenecían a las tropas de Pedro el Ermitaño. ¿Cómo se decidió el asunto? Bueno, con un concilio. Hubo un concilio ahí en Clermont y la asamblea fue tan numerosa que hubo necesidad de celebrarla a campo raso. Había 200 obispos, 4.000 eclesiásticos y más de 30.000 seglares, ¿no?, que oyeron las declamaciones del Papa. Urbano apeló a las más terribles imágenes para retratar la maldad de los turcos. Qué sé yo, que esto, que lo otro, que los turcos aquí, los turcos allá. Denunció que la carne cristiana sufría toda clase de injurias y de tormentos, y que si uno ahí en Roma aguzaba el oído, podía escuchar los quejidos de los cristianos que estaban sufriendo en Tierra Santa. Uno paraba la oreja y por ahí sentía despacito, ¡oh!, eran los cristianos. Bueno, en nombre de la sangre de los mártires, Urbano invitó a todos a unirse ante tanta blasfemia, y desesperados entonces los varones, nobles, campesinos de los estados feudales,
juraron olvidar sus propias querellas para vengar las injurias recibidas por Cristo. Pedro el ermitaño había juntado 60.000. Los nobles eran otros tantos. Y bueno, 20 pueblos diferentes, italianos, franceses, alemanes, etcétera, daban inicio a la primera de las cruzadas. Parece que en ese mismo concilio en el que decidieron marchar a las cruzadas, lo excomulgaron a Felipe I, el rey de Francia. ¿Y por qué cuento esto? Porque es una razón más atendible, más humana, ¿no? Estaba casado con una señora llamada Berta, pero tenía, Felipe, algunos encuentros amorosos con una otra chica muy linda llamada Bertrada, que era la duquesa de Anjou. La iglesia estaba indignada. ¿Cómo puede ser que el rey, qué sé yo? Bueno, no eran todavía los tiempos de los Valois o de los Borbones, donde estaba muy bien visto tener sus amantes. Y entonces la iglesia le ordenó al rey que abandonara a su concubina, añadiendo que era lamentable, bla, 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 y todo lo que usted se puede imaginar. En cuanto el Papa Urbano II supo que Felipe no hacía caso a sus súplicas, excomulgó al rey y extendió su sanción a todo el reino de Francia. No solo lo excomulgó al rey, excomulgó a todos los franceses. Y usted dirá ahora, en este tiempo de no creyente, a mí que me importa. Pero en aquel tiempo sí te importaba, porque no había registro civil. Había la Iglesia Católica. Entonces, para enterrarte tenías que tener un certificado de defunción. ¿Quién te lo daba? La Iglesia. Si estabas excomulgado no te lo daban. Entonces no enterraban a los muertos. No se celebraba la misa, desde luego. No administraban los sacramentos, entre ellos el matrimonio. Todo menester religioso al que tradicionalmente se sometía el pueblo francés no se celebraba. Bueno, la gente empezó a desesperarse y rezaba a escondidas, mire qué gente piadosa, para que por ahí le consiguieran de contrabando algún sacramento. Mirá vos, ¿no? Al cabo de un tiempo, el rey, que también vivía como un apestado, ¿no?, informó al Papa que se comprometía a no mantener relaciones pecaminosas con Bertrada. Y el Papa aflojó, levantó la excomunión al rey y a todo el pueblo francés, y ya se pudieron morir tranquilos. Ahí sí la gente que había estado sin morirse meses y meses, aguantándose, no se morían por no quedar sin enterrar ahí en la calle, ¿qué iban a decir? Entonces ahí aprovecho, menos mal, y ahí se soltaron y se murieron. Pero un mes más tarde, un mes nada más, el rey volvía a estar en la cama con Bertrada. Se ve que le gustaba. Y sin embargo, Urbano II, cansado de intervenir, resolvió cerrar los ojos. Cerrar los ojos. Algunos dicen que le cobró, como peaje, el apoyo del rey francés Felipe en las cruzadas que le estaba propugnando, ¿no? Así que tenemos por un lado una conducta desatinada y por otro una conducta lógica y razonable. Saber cuál es cuál es tarea de cada uno de nosotros. Hemos ido a la discoteca y nos han entregado una brevísima canción que escuchamos muchas veces aquí en el programa y que se llama Suplicando a la Cruz. La oímos en la versión de Edmundo Rivero, acompañándose él mismo con su sola guitarra.
Señores, habíamos pensado en poner un poco de orden en este asunto de las cruzadas, ¿se acuerda? Sí, hicimos la Empezamos por la cuarta, después por los preparativos, y ahí dijimos, ahora vamos bien. La primera, chao, me enfermé y se pudrió todo. Sí, es verdad. ¿Y hoy viene la segunda? Me parece que sí, pero no estoy seguro. Igual tengo acá la segunda cruzada, pero ya perdió todo sentido, porque aquello lo habíamos empezado a hacer día tras día y ahora ya todo el mundo se olvidó. Escenas del capítulo anterior. Es una porquería. Escenas del capítulo anterior. Oye, ¿aquello es Jerusalén? Creo que es Chicago. Yo no quería venir, sácame de aquí. ¿El señor es musulmán o cristiano? Se mezcló todo en este... No, son así son recortes. La más extraordinaria historia jamás contada. Las fuerzas que nos dominan. Bueno, hace algunos días, algún tiempo, algunos años, qué sé yo, contamos aquella primera expedición de cristianos europeos que, enfervorizados por diversos motivos, partieron rumbo a Jerusalén para liberarla de la dominación turca. Después del triunfo, tomaron Jerusalén, Godofredo de Bouillon había sido nombrado rey de Jerusalén y algunos de sus compañeros se convirtieron en señores de distintas ciudades cercanas a la ciudad recién recuperada. Muy bien, todos aquellos señoríos debían rendir tributo de vasallaje al rey de Jerusalén y pronto las cosas empezaron a complicarse. También se ha dicho que una vez tomada Jerusalén muchos se volvieron. Bueno, ya está, tomamos Jerusalén, se volvieron. Quedaron pocos para defenderlo. Pero también hubo otras complicaciones, además de la mezcla de extranjeros de todos los países, de distintos idiomas, de costumbres, de trajes, pasaba de todo. Godofredo había creado una especie de código de leyes para gobernar aquellas regiones, llamado Assises de Jerusalén. Allí se declaraba el reino indivisible y hereditario, hasta en la línea de las hembras, decía, como que eso parece una cosa un poco gauchesca. A falta de herederos, el alto clero y los vasallos inmediatos de la corona también podían elegir al jefe de Estado. El rey podía dar en feudo porciones de su tierra y cada una de ellas debía proporcionar 666 caballeros para reunir en el ejército. Se creó un tribunal compuesto por los jurados de la ciudad, que fallaba sobre negocios y crímenes, en fin. El código estaba escrito en letras de oro y se guardaba en el mismo lugar del Santo Sepulcro, en una arca enorme. Cuando tenía lugar algún debate y hacía falta consultar el código, solo el rey estaba autorizado a abrir el arca para la consulta y en el acto se presentaban 9 personas, toda una cosa llena de protocolo. Hay que decir que este código no fortificó las bases del nuevo Estado, porque la miseria arreciaba. Estamos hablando de Tierra Santa, gobernada por tipos que habían llegado. Los cultivos eran muy pocos, no se veían más que las márgenes del lago Genazaret cultivadas y las del Jordán, el río Jordán, ¿no? Había continuamente tumultos. Un día, Godofredo de Bouillon, a quien todos respetaban por su fuerza, parece que tenía mucha polenta el tipo, una vez enfrentó a un tipo gigantesco y casi lo partió en dos con un tajo que iba desde la frente hasta la ingle. Mirá vos. Godofredo volvía de una expedición contra el sultán de Damasco, ¿no? Cuando el emir de Cesarea le ofreció frutas para que se refrescara y se refresquese, y él aceptó un limón y al rato Godofredo de Bouillon exhaló el último suspiro. Era el año 1100, chao. Lo sucedió Balduino. El nuevo rey de Jerusalén era ambicioso, llevaba vestiduras arrastrando, permitía que le hicieran reverencia, comía sobre lujosos platos y entraba en las ciudades precedido por un montón de jinetes que tocaban la trompeta. Bueno, los ataques de los turcos eran cada vez más frecuentes y
algunos hombres importantes sufrían peligros terribles. El ejército de Bohemundo de Toulouse cayó en poder de los turcos y Bohemundo pudo escapar haciéndose el muerto. Es muy difícil hacerse el muerto al mismo tiempo que uno escapa. Sí. Pero parece que tendido en un ataúd, llevado por unos amigos, ¿no? Atravesó el territorio enemigo, las flotas griegas, y llegó a Roma. Y ahí se quedó contando sus hazañas en un boliche. Tancredo, otro de los jefes, defendía Antioquía con grandes esfuerzos. Y Balduino del Burgo, que era sobrino del rey, debió entregar su ejército, incluso su barba, a los sarracenos. A todo esto, el rey Balduino no tenía un centavo y exigía a los fieles limosnas para sostener todo su fasto. Los genoveses y los pisanos por ahí ponían algunas armas, pero no alcanzaban. Tancredo murió y los turcos envalentonados tomaron las armas y penetraron en Galilea con 30.000 hombres. Para los cristianos era un azote más. Ya la sequía y la langosta hacían estragos, los temblores de tierra hacían caer los edificios de Samosata y Antioquía. A todo esto el rey no ayudaba porque había engañado a su esposa, Balduino, Adelaida de Sicilia, con otra mina, y la reina se enteró, se volvió a Sicilia y no permitió que desde Italia o de Sicilia le mandaran socorros al reino de Tierra Santa. Toda una porquería. En ese momento, cuando pasaba todo esto que le estoy contando, Balduino quiso demostrar su valentía y a la cabeza de 4.000 soldados se adelantó contra Egipto y se iba a atacar Egipto. Y lo reventaron, lo mataron. Su sucesor fue Balduino II, Balduino del Burgo. En ese momento hicieron su entrada en la lucha los venecianos. Pero los venecianos no tomaron parte a favor de los príncipes de Oriente y los cruzados. En realidad atacaban los barcos genoveses que ayudaban a los cristianos y pedían como rescate algunas tierras cercanas a Jerusalén, incluso hasta la corona de la ciudad santa. En solo una campaña, los venecianos consiguieron más que los pisanos y genoveses en tantos años. Bueno, Balduino II, harto de las emboscadas y ataques de los turcos, directamente empezó a guerrear de forma directa. Dijo, vamos a la guerra total. Empezó a pelear contra los omíadas de Bagdad, los fatimitas del Cairo, el sultán de Damasco, el emir de Mosul, todos ellos. Poco tiempo después, Balduino II se cayó del caballo y se murió. Que es lo mejor que le podía pasar, porque como le estaba yendo... Bueno, tampoco la muerte, ¿no? Vino, lo sucedió Balduino III, que era un chico de 13 años que no sabía nada de nada, y Omadeddin Zengi, que era sultán de Iconio, aprovechó la situación. Zengi atacó Jerusalén, la tomó por asalto en 1144, y después de saquear y degollar, hizo que desde lo alto de los minaretes fuese nuevamente proclamado el islamismo. Todo Occidente se indignó. Sin embargo, al año siguiente los soldados cristianos expulsaron a los sarracenos. Nureddin, el hijo de Zengi, juró no volver a entrar a la capital hasta no haber exterminado a todos los cristianos y conquistó la ciudad vecina de Edesa con ese propósito. Y bueno, conquista una ciudad acá cerca, qué sé yo. Y en ese momento se empezó a hablar de una segunda cruzada. ¿Para qué? Para salvar a Jerusalén de su futura caída, porque veían que Jerusalén estaba muy debilitada. Muy bien, hace unos días cuando hablamos ni siquiera de la primera cruzada, sino también de los preparativos, hablamos de Pedro el Ermitaño, que fue el precursor de la primera expedición. Y en esta hubo otro parecido a Pedro el Ermitaño. Era Bernardo, el abad de Charabad. Había nacido en 1091 cerca de Dijon, en Francia, y era un tipo que, qué sé yo, que decía discursos, andaba seguido de la gente, todo el mundo lo decía. En ese momento el rey de Francia era Luis VII, el joven. Parece que este muchacho, Luis VII, el rey de Francia, durante una guerra contra uno de los varones de la propia Francia, contra la Champagne, había hecho incendiar en Vitry una iglesia en la que se habían refugiado 1.300 personas. Se murieron todas. Entonces,
Bernardo, esta especie de profeta, le dirigió al rey una carta indignada, diciéndole: ¿usted qué se piensa que hizo sonar a 1300? Lo mejor que podría hacer es ir a la Guerra Santa en expiación por su falta. Los súbditos del rey, de Luis VII, también se sintieron culpables y todos decidieron acompañar al rey en su expiación. Todos a las cruzadas. Quedaron desiertas las villas y las aldeas de Francia. Se formó un ejército de 200.000 hombres. Iban también bellas damas, brillantes trovadores, un escuadrón de amazonas, cosas así. Y esta segunda expedición apareció con mayor disciplina que la primera cruzada. Los perros y los halcones que habían llevado antes para compadrear fueron prohibidos. El lujo también, ¿no? Conrado, qué lindo nombre, el emperador de Alemania, fue el primero que se puso en marcha con 70.000 soldados también, para colaborar con esto. Y el emperador de Constantinopla, Manuel Comneno, que era nieto de aquel Alejo Comneno del que hablamos hace como un año, pensó que los cruzados proyectaban destruir su imperio. Se pensó que venían a conquistarlo a él. Y entonces cerró las puertas de Constantinopla, no les vendió alimento, y peor todavía, a esto le compraron harina, y el tipo en vez de harina le mandó cal. Calcule usted que empieza a hacer pasteles con cal. Tosta frita. Lo peor que hay para la salud. Bueno, después le mandaba guías falsos a los soldados. Y los arrastraba hacia precipicios o a desfiladeros donde por ahí lo agarraban los enemigos y los liquidaban. Bueno, muy pocos pudieron llegar sanos y salvos a Antioquía. Luis VII reunió a sus tropas con la del joven Balduino III, aquel pibe que no sabía nada de nada, y dicen: che, vamos a sitiar la ciudad de Damasco. Sufrieron una derrota terrible, y que fue la definitiva. El rey francés, o sea, Luis VII, fue prisionero, lo llevaron a la cárcel del Kofur y dijeron: mira, te vamos a vender como esclavo, te vamos a vender. Dice: pero un momento, dice el tipo, yo soy rey, ¿cómo? No importa, dice, aquí, ¿qué te crees? Bueno, al final se salvó, no lo vendieron como esclavo. Parece que era medio pavo y entonces ni para esclavo servía. Balduino se volvió a Jerusalén después de la derrota en Damasco. En Europa todos acusaron a Bernardo, al profeta, por haber enviado a tantos hombres a morir en Oriente. Y Bernardo dijo que tanta desgracia era producto de la cólera de Dios y de algunos malos generales. Era el año 1149 y así fracasó la segunda cruzada, que ni hizo nada, una porquería. Pero había pasado algo, digo para terminar, ¿no? Los cristianos que se habían establecido en Tierra Santa ya no tenían ganas de seguir luchando, porque vivían tranquilos en su nueva patria, habían adquirido propiedades, se habían casado con personas que incluso tal vez ni eran de su religión, algunos que llegaron pobres se habían hecho muy ricos, algunos varones que en su patria no tenían más que el título de nobleza se hallaban en posesión de grandes dominios, y esta gente deseaba la paz. Entonces los nuevos cruzados venían y decían: vamos a pelear, vamos a sitiar a Damasco. Así que esta segunda cruzada lamentablemente fracasó también. Digo lamentablemente porque veo alguna gente que ya estaba con ganas de tomar Jerusalén. Esta es la historia de la segunda cruzada. Terminan todas mal, ¿eh? Sí, estamos esperando a ver si... salvo la primera, que por cuantimeno tomamos Jerusalén, dijo Godofredo de Bouillon. Pero ¿para qué? Para peor. Me fui hasta la discoteca. No hay nada. Nada. Es que ya venimos con mucha cruzada últimamente, se agotó todo lo de cruzada. Sí. Dijo: mira, estoy podrido de esto de las cruzadas. Le gustó eso del rey, que lo querían vender como esclavo. Sí, una nimiedad de la historia. Pero a él siempre le gustan esas cosas. Le preguntó, que a él dijo que a él también lo habían querido vender como esclavo cuando era chico. Y no le creí yo. Y no, señor, pero acá no hay esclavitud ni nada. ¿Cómo no? Bueno, no importa, dice, pero veo cómo es la gente, me dijo. Me iba haciendo así. Un mentiroso, un farsante, discotecario. Usted le da demasiada conversación. Sí, a mí me parece que sí.
Y le Y dijo igual algo. dijo, mire, y para demostrar que es cierto, le voy a dar este tango. Esclavo se llama. Bueno, ¿y qué prueba es? Dice, y usted no puede negar porque lo canta usted mismo, dice. Ah, Así que con eso me tapó la boca. bueno. Escucharemos entonces Esclavo, con muy buenos músicos, pero lo canto yo. Es un tango que fue compuesto para conmemorar aquella amenaza de los islámicos de vender al pobre Luis VII, que no había dejado una macana por hacer realmente, como esclavo. ¿A usted se inspiró en eso? No, yo no lo escribí, yo lo canté solamente. Es un bello tango de Joaquín Mora. Señores, habíamos pensado en poner un poco de orden en este asunto de las cruzadas, ¿se acuerda? Sí, hicimos la Empezamos por la cuarta, después por los preparativos, y ahí dijimos, ahora vamos bien. La primera, chao, me enfermé y se pudrió todo. Sí, es verdad. Y hoy viene la segunda. Me parece que sí, pero no estoy seguro. Igual tengo acá la segunda cruzada, pero ya perdió todo sentido, porque aquello lo habíamos empezado a hacer día tras día y ahora ya todo el mundo se olvidó. Escenas del capítulo anterior. Es una porquería. Escenas del capítulo anterior. Oye, ¿aquello es Jerusalén? Creo que es Chicago. Yo no quería venir, sácame de aquí. ¿El señor es musulmán o cristiano? Se mezcló todo en este... No, son así son recortes. La más extraordinaria historia jamás contada. Las fuerzas que nos dominan. Bueno, hace algunos días, algún tiempo, algunos años, qué sé yo, contamos aquella primera expedición de cristianos europeos que, enfervorizados por diversos motivos, partieron rumbo a Jerusalén para liberarla de la dominación turca. Después del triunfaron, tomaron Jerusalén. Godofredo de Bouillon había sido nombrado rey de Jerusalén y algunos de sus compañeros se convirtieron en señores de distintas ciudades cercanas a la ciudad recién recuperada. Muy bien, todos aquellos señoríos debían rendir tributo de vasallaje al rey de Jerusalén y pronto las cosas empezaron a complicarse. También se ha dicho que una vez tomada Jerusalén muchos se volvieron. Decimos, ya está, tomamos Jerusalén y se volvieron. Quedaron pocos para defenderlo. Pero también hubo otras complicaciones, además de la mezcla de extranjeros de todos los países, de distintos idiomas, de costumbres, de trajes, pasaba de todo. Godofredo había creado una especie de código de leyes para gobernar aquellas regiones, llamado Assises de Jerusalén. Allí se declaraba el reino indivisible y hereditario, hasta en la línea de las hembras, decía, como que eso parece una cosa un poco gauchesca. A falta de herederos, el alto clero y los vasallos inmediatos de la corona también podían elegir al jefe de Estado. El rey podía dar en feudo porciones de su tierra y cada una de ellas debía proporcionar 666 caballeros para reunir en el ejército. Se creó un tribunal compuesto por los jurados de la ciudad, que fallaba sobre negocios y crímenes, en fin. El código estaba escrito en letras de oro y se guardaba en el mismo lugar del Santo Sepulcro, en una arca enorme. Cuando tenía lugar algún debate y hacía falta consultar el código, solo el rey estaba autorizado a abrir el arca para la consulta y en el acto se presentaban 9 personas, toda una cosa llena de protocolo. Hay que decir que este código no fortificó las bases del nuevo Estado, porque la miseria arreciaba. Estamos hablando de Tierra Santa, gobernada por tipos que habían llegado. Los cultivos eran muy pocos, no se veían más que las márgenes del lago Genazaret cultivadas y las del Jordán, el río Jordán, ¿no? Había continuamente tumultos. Un día, Godofredo de Bouillon, a quien todos respetaban por su fuerza, parece que tenía mucha polenta el tipo,
Una vez enfrentó a un tipo gigantesco y casi lo partió en dos con un tajo que iba desde la frente hasta la ingle. Upa. Mirá vos. Godofredo volvía de una expedición contra el sultán de Damasco, ¿no? Cuando el emir de Cesarea le ofreció frutas para que se refrescara. Dice, refresquese. Y él aceptó un limón y al rato Godofredo de Bouillon exhaló el último suspiro. Era el año 1100. Chao. Lo sucedió Balduino. El nuevo rey de Jerusalén era ambicioso, llevaba vestiduras arrastrando, permitía que le hicieran reverencia, comía sobre lujosos platos y entraba en las ciudades precedido por un montón de jinetes que tocaban la trompeta. Bueno, los ataques de los turcos eran cada vez más frecuentes y algunos hombres importantes sufrían peligros terribles. El ejército de Bohemundo de Toulouse cayó en poder de los turcos y Bohemundo pudo escapar haciéndose el muerto. Es muy difícil hacerse el muerto al mismo tiempo que uno escapa. Sí. Pero parece que tendido en un ataúd, llevado por unos amigos, ¿no? Atravesó el territorio enemigo, las flotas griegas y llegó a Roma. Y ahí se quedó contando sus hazañas en un boliche. Tancredo, otro de los jefes, defendía Antioquía con grandes esfuerzos y Balduino del Burgo, que era sobrino del rey, debió entregar su ejército, incluso su barba, a los sarracenos. A todo esto, el rey Balduino no tenía un centavo y exigía a los fieles limosnas para sostener todo su gasto. Los genoveses y los pisanos por ahí ponían algunas armas, pero no alcanzaban. Tancredo murió y los turcos envalentonados tomaron las armas y penetraron en Galilea con 30.000 hombres. Para los cristianos era un azote más. Ya la sequía y la langosta hacían estragos, los temblores de tierra hacían caer los edificios de Samosata y Antioquía. A todo esto el rey no ayudaba porque había engañado a su esposa, Balduino, Adelaida de Sicilia, con otra mina, y la reina se enteró, se volvió a Sicilia y no permitió que desde Italia o de Sicilia le mandaran socorros al reino de Tierra Santa. Toda una porquería. En ese momento, cuando pasaba todo esto que le estoy contando, Balduino quiso demostrar su valentía y a la cabeza de 4.000 soldados se adelantó contra Egipto. Y se voy a atacar Egipto. Y lo reventaron, lo mataron. Su sucesor fue Balduino II, Balduino del Burgo. En ese momento hicieron su entrada en la lucha los venecianos. Pero los venecianos no tomaron parte a favor de los príncipes de Oriente y los cruzados. En realidad atacaban los barcos genoveses que ayudaban a los cristianos y pedían como rescate algunas tierras cercanas a Jerusalén, incluso hasta la corona de la ciudad santa. En solo una campaña, los venecianos consiguieron más que los pisanos y genoveses en tantos años. Bueno, Balduino II, harto de las emboscadas y ataques de los turcos, directamente empezó a guerrear de forma directa. Dijo, vamos a la guerra total. Empezó a pelear contra los omíadas de Bagdad, los fatimitas del Cairo, el sultán de Damasco, el emir de Mosul, todos ellos. Poco tiempo después, Balduino II se cayó del caballo y se murió. Que es lo mejor que le podía pasar, porque como le estaba yendo... Pero tampoco la muerte, ¿no? Lo sucedió Balduino III, que era un chico de 13 años que no sabía nada de nada, y Omadeddin Zengi, que era sultán de Iconio, aprovechó la situación. Zengi atacó Jerusalén, la tomó por asalto en 1144, y después de saquear y degollar, hizo que desde lo alto de los minaretes fuese nuevamente proclamado el islamismo. Todo Occidente se indignó. Sin embargo, al año siguiente los soldados cristianos expulsaron a los sarracenos. Nureddin, el hijo de Zengi, juró no volver a entrar a la capital hasta no haber exterminado a todos los cristianos y conquistó la ciudad vecina de Edesa con ese propósito. Y, bueno, conquista una ciudad acá cerca, qué sé yo. Y en ese momento se empezó a hablar de una segunda cruzada. ¿Para qué? Para salvar a Jerusalén de su futura caída, porque veían que Jerusalén estaba muy debilitada. Muy bien, hace unos días cuando hablábamos de
ni siquiera de la primera cruzada, sino también de los preparativos. Hablamos de Pedro el Ermitaño, que fue el precursor de la primera expedición. Y en esta hubo otro parecido a Pedro el Ermitaño. Era Bernardo, el abad de Charaval. Había nacido en 1091 cerca de Dijon, en Francia, y era un tipo que, qué sé yo, que decía discursos, andaba seguido de la gente, todo el mundo lo decía. En ese momento el rey de Francia era Luis VII, el joven. Parece que este muchacho, Luis VII, el rey de Francia, durante una guerra contra uno de los varones de la propia Francia, contra la Champagne, había hecho incendiar en Vitry una iglesia en la que se habían refugiado 1.300 personas. Se murieron todas. Entonces, Bernardo, esta especie de profeta, le dirigió al rey una carta indignada, diciéndole, ¿usted qué se piensa que hizo sonar a 1.300? Lo mejor que podría hacer es ir a la Guerra Santa en expiación por su falta. Los súbditos del rey, de Luis VII, también se sintieron culpables y todos decidieron acompañar al rey en su expiación. Todos a las cruzadas. Quedaron desiertas las villas y las aldeas de Francia. Se formó un ejército de 200.000 hombres. Iban también bellas damas, brillantes trovadores, un escuadrón de amazonas, cosas así. Y esta segunda expedición apareció con mayor disciplina que la primera cruzada. Los perros y los halcones que habían llevado antes para compadrear fueron prohibidos. El lujo también, ¿no? Conrado, qué lindo nombre, el emperador de Alemania, fue el primero que se puso en marcha con 70.000 soldados también, para colaborar con esto. Y el emperador de Constantinopla, Manuel Comneno, que era nieto de aquel Alejo Comneno del que hablamos hace como un año, pensó que los cruzados proyectaban destruir su imperio. Se pensó que venían a conquistarlo a él. Y entonces cerró las puertas a Constantinopla, no les vendió alimento, y peor todavía, a esto le compraron harina, y el tipo en vez de harina le mandó cal. Calcule usted que empieza a hacer pasteles con cal. Tosta frita. Lo peor que hay para la salud. Después le mandaba guías falsos a los soldados. Y los arrastraba hacia precipicios o a desfiladeros donde por ahí lo agarraban los enemigos y los liquidaban. Muy pocos pudieron llegar sanos y salvos a Antioquía. Luis VII reunió a sus tropas con la del joven Balduino III, aquel pibe que no sabía nada de nada, y dijeron, vamos a sitiar la ciudad de Damasco. Sufrieron una derrota terrible, y que fue la definitiva. El rey francés, o sea, Luis VII, fue prisionero, lo llevaron a la cárcel del Kafur y dijeron, mira, te vamos a vender como esclavo, te vamos a vender. Dice, pero un momento, dice el tipo, yo soy rey, ¿cómo? No importa, dice, aquí, ¿qué te crees? Al final se salvó, no lo vendieron como esclavo. Parece que era medio pavo, entonces ni para esclavo servía. Balduino se volvió a Jerusalén después de la derrota en Damasco. En Europa todos acusaron a Bernardo, al profeta, por haber enviado a tantos hombres a morir en Oriente, y Bernardo dijo que tanta desgracia era producto de la cólera de Dios y de algunos malos generales. Era el año 1149 y así fracasó la segunda cruzada, que ni hizo nada, la porquería. Pero había pasado algo, digo para terminar, ¿no? Los cristianos que se habían establecido en Tierra Santa ya no tenían ganas de seguir luchando, porque vivían tranquilos en su nueva patria, habían adquirido propiedades, se habían casado con personas que incluso tal vez ni eran de su religión, algunos que llegaron pobres se habían hecho muy ricos, algunos varones que en su patria no tenían más que el título de nobleza se hallaban en posesión de grandes dominios, y esta gente deseaba la paz. Entonces los nuevos cruzados venían y decían, vamos a pelear, vamos a sitiar a Damasco. Así que esta segunda cruzada lamentablemente fracasó también. Digo lamentablemente porque veo alguna gente que ya estaba con ganas de tomar Jerusalén. Esta es la historia de la segunda cruzada. Terminan todas mal,
Sí, estamos esperando Sí, a ver no, si... no, salvo la primera, que por cuantimeno tomamos Jerusalén, dijo Godofredo de Bouillon. Pero ¿para qué? Para peor. Me fui hasta la discoteca. No hay nada. Nada. Es que ya venimos No con hay mucha cruzada no hay- últimamente, se agotó todo lo de cruzada. Sí, sí. Dijo, mira, estoy podrido de esto de las cruzadas. Le gustó eso del rey, que lo querían vender como esclavo. Sí, una nimiedad de la historia. Pero a él siempre le gustan esas cosas. Le preguntó que a él dijo que a él también lo habían querido vender como esclavo cuando era chico. Y no le creí yo. Y no, señor, que Pero acá no hay, no hay esclavitud ni nada. ¿Cómo no? Bueno, no importa, dice, pero veo cómo es la gente, me dijo. Me iba haciendo es así. un mentiroso, es un farsante, discotecario. Usted le da demasiada conversación. Sí, a mí me parece que sí. Y le Igual dijo, dijo, mire, y para demostrar que es cierto, le voy a dar este tango. Esclavo se llama. Bueno, ¿y qué prueba es? Dice, y usted no puede negar porque lo canta usted mismo, dice. Ah, Así que con eso me tapó la boca. bueno. Escucharemos entonces Esclavo, muy buenos músicos, pero lo canto yo. Es un tango que fue compuesto para conmemorar aquella amenaza de los islámicos de vender al pobre Luis VII, que no había dejado una macana por hacer realmente, como esclavo. ¿a usted se inspiró en eso? No, yo no lo escribí, yo lo canté solamente. Es un bello tango de Joaquín Mora.